había terminado la última cena. Judas había salido primero que todos, pero ahora Jesús se dirigía junto con sus discípulos al Getsemaní, al Monte de los Olivos. Y mientras iban caminando, les dijo las siguientes palabras: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y seguían caminando. Se hizo un silencio, y en eso Pedro rompe el silencio con una de sus ocurrencias, o con una de sus inquietudes o curiosidades. Parecía que Pedro no tenía la tendencia a escuchar demasiado a Jesús, sino que siempre estaba ansioso porque Jesús lo escuche a él. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mi vida daré por ti. Y Jesús pregunta: ¿tu vida darás por mí? Esa pregunta de Jesús es el que muchas veces nosotros usamos, el really, que a mí me cae muy pesado cuando mi esposa me lo hace. Me saca. Y Jesús se lo hizo a Pedro: ¿tu vida darás por mí? Really. Te digo que hoy me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Really. Y Jesús le estaba diciendo algo a Pedro que quería que tú y yo entendamos. Pedro, yo no te estoy pidiendo que me prometas nada. Tú no necesitas prometerme nada. Porque cada vez que me prometas algo, yo te voy a decir: really. Dios a ti y a mí no nos pide que prometamos algo. Es Dios el que promete, pero tú y yo no podemos prometer nada. ¿Y sabes qué? Siempre que prometemos algo, la embarramos. Siempre. No es algunas veces, es siempre. Dios nunca va a saber que pide una promesa de nosotros. Él es el que promete. Tú y yo simplemente nos rendimos. Siempre que prometemos, arruinamos todo. Yo quiero preguntarte: ¿será que tu vida cristiana está basada en tus promesas? ¿Será que hoy estás sentado aquí frustrado porque realmente siempre has prometido y siempre has fallado? Porque cada vez que nosotros prometemos algo, fallamos. Porque Dios no te pide a ti y a mí que prometamos algo. Dios no te pide que de acá salgas de esta Santa Cena y que digas: bueno, ahora voy a proponerme hacer esto. No, porque vas a fallar. Tú no puedes prometer nada. Es Dios el que promete. Tú simplemente, tú y yo, debemos rendirnos. Y más adelante vemos el resultado de la promesa de Pedro. Juan
Juan 18:1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido con ellos, con sus discípulos allí. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le preguntó: ¿a quién buscas? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Entonces también con ellos Judas, el que lo entregaba, cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro sacó la espada porque él estaba dispuesto a morir por Jesús. Había prometido que iba a morir por él. Y era sincero Pedro. Pero cada vez que tú y yo hacemos una promesa, hacemos las cosas mal. Cada vez que tú y yo hacemos una promesa, arruinamos el plan que Dios tiene para nosotros. Porque Dios, vuelvo a repetirte, no te pide que prometas algo. Es Él el que promete con respecto a ti. Tú y yo simplemente tenemos que rendirnos. Porque cada vez que nosotros prometemos algo, pretendemos que Dios se rinda ante nuestras promesas. Cada vez que nosotros le hacemos una promesa a Dios, le decimos a Dios: mira lo que voy a hacer, y cuando yo lo haga, entonces tú te vas a rendir y darme aquello que merece lo que yo estoy haciendo. ¿No es eso lo que pretende una promesa? Cada vez que nosotros prometemos algo, fallamos. Está en nuestra naturaleza. Y por eso cada vez que tú y yo prometes, Jesús dice: ¿really? Tú prometiste no pecar más. Y Jesús dice: ¿really? Tú prometiste salir de la pornografía. Y Jesús te dice: ¿really? Tú no quieres serle más infiel a tu mujer. Y Jesús te dice: ¿really? Yo te digo que no será una vez, 3, antes que cante el gallo. Cada vez que nosotros prometemos algo, la embarramos. Y sigue la historia. Pedro salió corriendo y como todavía quería cumplir su promesa, le dio vergüenza porque, bueno, parecía que las cosas no habían salido bien y se sintió reprendido porque Jesús le dijo que guarde la espada, pero si él estaba queriendo cumplir la promesa que él había hecho. Jesús parecía no entenderlo, pero él así todo se sentía atraído por el maestro y por lo tanto decidió seguirlo de lejos para cumplir la promesa. Porque cada vez que tú haces una promesa, cada promesa que haces te lleva a seguir de lejos a Jesús. Ya lo vas a entender. Pedro no lo entendía. Porque Pedro sabía que se sentía atraído por el maestro, sabía lo que el maestro había hecho y él quería demostrarle algo a Jesús. Y sabes que Jesús no te pide que le demuestres nada. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo.
sintió el mismo fracaso, la misma miseria que sientes tú y que sentimos y que sentí yo. Y puede haber alguien aquí sentado hoy que está en ese momento de fracaso en su vida. Todo lo ha hecho mal. Y lo ha hecho con buenas intenciones porque ha prometido sinceramente. Pero vuelvo a repetirte, Jesús nunca te pidió que le prometas algo. Lo único que te pide Jesús es que te rindas ante las promesas de Él. Y esto, Joel, es una historia quizás única en la Biblia, no. Cada vez que nosotros prometemos algo, la embarramos. Y si no, pregúntenle al pueblo de Israel, cuando Dios estaba presentando las 10 palabras en el monte Sinaí, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Nosotros lo haremos. ¿Y qué pasó a los 40 días? ¿Eran sinceros cuando hacían la promesa? Sí, así como tú y yo somos sinceros cuando le prometemos algo a Dios, pero no basta la sinceridad, no basta las buenas intenciones. Tienes que entender, y tenemos que entender de una vez por todas, que tú y yo no prometemos nada, solamente nos rendimos. Jacob, en Génesis 28, lo encontramos a Jacob después de haberle robado la primogenitura a su hermano. Ustedes conocen bien la historia. Estaba perdiendo todo lo que había, por lo que había trabajado durante tantos años. Estaba perdiendo su familia. Aunque estaba solo, no estaba casado, pero estaba perdiendo la relación con sus padres, la relación con su hermano. Todo por haberse puesto ansioso con respecto a conseguir algo que Dios le había prometido. Él, en vez de rendirse ante la promesa de Dios, él quiso prometerle a Dios algo. Y parece que Jacob no entendía. Y como él se sentía miserable, como se sentía que había fallado, como se sentía que ya, no tenía oportunidad en su vida, se sentía lejos de Dios. Allí, en un lugar que no tenía nombre, durmió en el desierto. El sol se había puesto y Dios se le apareció con ese sueño tan famoso de la escalera de ángeles. Y es interesante que cuando él tuvo ese sueño, Dios le habla a través del sueño. Y entonces, fíjense, dice en el versículo 13 del capítulo 28, dice: Jehová estaba en lo alto de la escalera y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, pues yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he prometido. Dios se manifiesta a Jacob en el momento más oscuro de su vida. Después de haber cometido el error más grande o el pecado más grande de su vida, allí estaba Dios para dar una promesa. Dios no le estaba pidiendo ninguna promesa a Jacob, simplemente le estaba diciendo: Jacob, yo te voy a dar una promesa, y te voy a dar una promesa de restauración, de salvación, de perdón, porque yo te amo. Tú solamente ríndete. Y cuando Jacob despertó, dice, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué linda la reacción de Jacob, pero estaba totalmente equivocado. ¿Qué dijo Jacob? ¿Dios estaba dónde? En ese lugar. Y les hago una pregunta: ¿estaba Dios en ese lugar? No, Dios estaba con Jacob, no estaba en ese lugar. Pero Jacob pensaba que en ese lugar se encontró con Dios. No, Dios ya estaba con él. En ese lugar, él se hizo consciente
de que Dios estaba con él, pero Dios ya venía con él siempre. Hay mucha gente que viene aquí a la iglesia y quizás viene hoy en este momento, está sintiendo la presencia de Dios en este momento y dice: Dios está en este lugar. No, Dios no está en este lugar, Dios está contigo. Y por eso cuando Dios se le apareció a Jacob, le dijo: yo estoy contigo. No le dijo: yo estoy en este lugar, le dijo: yo estoy contigo. Pero los oídos de Jacob estaban tapados y no podía entender que Dios, a pesar de sus problemas, a pesar de que le habían embarrado, a pesar de que él se había equivocado, a pesar de que había arruinado aparentemente el plan de Dios, que Dios seguía con él. Y entonces dice: se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje me guarda en este viaje en que estoy, y me da pan para comer y vestido para vestir, si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Jacob, no entendiste nada. Suena muy lindo todo esto, pero son promesas que tú estás haciendo y Dios no te pidió que le hagas una promesa, simplemente te pidió que aceptes la promesa que Él ya te dio. Y Él dijo que está contigo, pero tú dices: no, te voy a dar el diezmo si vas conmigo. Todavía había dudas. Yo te voy a prometer algo, yo te voy a dar cosas para que estés conmigo. No, yo estoy contigo, Jacob. No me tienes que dar nada, no me tienes que dar una promesa. Solamente te pido que te rindas a la promesa que yo te hago. Ustedes conocen la vida de Jacob. Después de hacer esa promesa, si leen los subtítulos de la Biblia, dice: tretas de Jacob y Labán, o de Labán y Jacob. Porque el que promete algo para Dios trata de cumplir las promesas, y para cumplir las promesas hace tretas. No es cuestión de hacer promesas, es cuestión de rendirte. Pasaron 14 años de Jacob tratando de cumplir sus promesas. Y a pesar de que Jacob era sincero y Dios nunca lo dejó, todavía Jacob tenía que entender que esa no era la receta. La receta nunca será hacer promesas. La receta es rendirse. Y cuando volvía para encontrarse con su padre y se enteró que su hermano venía para matarlo con un ejército, allí en la desesperación, Jacob se levantó y vio que a pesar de que él había vivido para cumplir promesas, no sentía paz ni tranquilidad. Y dice: se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó al lado de Jacob, de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob obtuvo la bendición cuando se rindió.
nosotros estamos quizás con situaciones difíciles en nuestra vida. Quizás tienes problemas con tu esposo o con tu esposa. Quizás no sabes qué hacer con tus hijos, cómo cambiar la actitud de tu hijo o cómo hacer que tu hijo vuelva a los caminos. Quizás estás en una situación financiera y entonces estás buscando cómo con promesas lograr algo de Dios. ¿Y sabes qué? Dios no te pide ninguna promesa, solamente te pide que entregues y te rindas. Y cuando tú te entregues y te rindas, le entregues todo a Dios y te rindas, Dios se va a encargar de cumplir sus promesas. Porque cuando tú haces una promesa, con eso inconscientemente esperas que Dios se rinda ante tus promesas. Pero Dios te dice que Él va a hacer las promesas para que tú te rindas a las promesas que Él va a hacer. Y simplemente te transformes un testigo de sus grandes obras. Cuando Jesús les hizo participar a los discípulos del pan, del vino, no les estaba pidiendo ninguna promesa. Les estaba pidiendo que se rindan. Cuando hoy tú participes del pan y del vino, tienes que participar rendido a lo que Dios o a lo que Jesús hizo por ti. Y no solamente hizo, sino que va a hacer por ti. La cuestión no es prometer, es rendirse. La cuestión no es tomar, sino la cuestión es soltar. La cuestión no es controlar, sino dejarle el control a Dios y dejar que Dios te controle a ti, que Dios controle tu vida. Tú no puedes controlar todo, tú no puedes prometer nada. Solamente lo único que Dios te pide es que te rindas. Porque Jesús ha hecho todo ya para que tengas perdón para todos tus errores, para todos tus pecados, y para que puedas caminar tranquilo en la vida, sabiendo que Dios no está en ningún lugar físico, sino que Dios va contigo a donde quiera que tú vas. Aunque te hayas equivocado, aunque estés en caminos que no sean los caminos que hubieras elegido si hubieras sabido el resultado. Pero Dios es un artista perfecto que sabe tomar las manchas que nosotros hacemos con nuestra vida y hacer un cuadro perfecto con esas manchas. Y por eso hoy quiero invitarte para que cuando participes de lo que Jesús hizo por nosotros, entiendas que Él prometió. Tú y yo solamente nos rendimos, y lo que Él promete es sí, ya y ahora, porque todo lo que Él promete lo cumple. Que Dios te bendiga. Soltar, dejar, porque la vida de un cristiano no es luchar, es rendirse, es soltar todo lo que tenemos y estar con Jesús, porque Él ya está. No hay otro lugar que me llene más que estar al lado de Jesús. Perdonar una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Ha sostenido una y otra vez, creer
que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Canta sobre iglesia, ponte de pie, dile: mi alma restauras. Mi alma restauras. ¿Cuándo? Una y otra vez tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Confío en ti, pongo mi confianza en ti. Me has sostenido, gracias Señor. Una y otra vez cree que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Confío en ti, Señor. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Así es. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Presente. Él nunca estuvo ausente, pero nosotros somos los que tenemos que estar con Él. No hay otro lugar mejor que estar con Jesús. Somos felices con Él, no importa lo que pase. Estar contigo, Jesús, es lo mejor. Estar contigo, no hay otro lugar. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Ese es su nombre. Dile que es fiel. Jesús es fiel. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Qué grande. Qué grande es. Díselo otra vez. Tu fidelidad es grande.
tocar.